conocemos que existe la operación de pockets, los vaciados, conocemos los escalonados, conocemos los pues algunos desbastes que tienen que ver con diferentes geometrías. En este caso, pues vamos a generar algunas de ellas con el software. Tenemos una pieza y en esta pieza, pues lo que yo puedo observar es que la materia prima, pues es una geometría que parte de un rectángulo o un paralelepípedo. Y entonces, pues ahí es más fácil localizar o identificar lo que serían mis ejes de trabajo. Lo que yo tendría que hacer para poder generar, por ejemplo, la materia prima o cualquier operación, pues es irme a esta herramienta que está acá arriba, que se llama Inspect, para saber cuánto mide la pieza y saber si coincide con el tamaño de alguna materia prima existente. Aquí en este ejemplo tengo de largo 152 milímetros, 152.4, que más o menos equivaldría a 4 pulgadas. Y lo mismo revisaría para el ancho. Yo puedo ver que son 101.6. Entonces, el anterior eran 5 pulgadas y este serían como 4 pulgadas. Entonces, podría yo decir que mi diseño se podría ajustar al tamaño de una materia prima existente. Para poder generar mis primeras operaciones, acá lo que puedo ver de este diseño es que si necesito que la cara esté completamente plana, es decir, que la parte de encima de la pieza esté plana y que los huecos que tengo acá, uno no tiene una forma regular y el otro sí tiene una forma regular, necesito que sean completamente paralelos a la cara superior. Entonces lo que tengo que hacer, pues es primero generar una operación de planeado. Entonces, si necesito generar una operación de planeado, pues lo primero que tengo que hacer es que pues tengo que generar la materia prima. Después, si estoy en la ventana de manufactura y estoy en la ventana de milling, ahí puedo observar pues las operaciones que existen. Tengo una división aquí en el programa, una que se llama operaciones 2D y otra que se llama operaciones 3D. Entonces, respecto a las operaciones 2D, es todas las operaciones que se pueden trabajar en un plano XY. Entonces, ahí la máquina es de 3 ejes, que coincide con el tipo de máquina que nosotros tenemos en la facultad. Si lo que quiero es trabajar algún diseño en donde la máquina tenga 4 ejes, 5 ejes o 6 ejes, entonces tengo que remitirme a todas las operaciones que se llaman 3D. Aunque sí existen algunas operaciones ahí en 3D que se pueden utilizar para una máquina 2D, siempre y cuando no tenga que haber una rotación extra del plano XY. O sea que sí hay algunas operaciones que puedo utilizar aquí de 3D, pero la mayoría que voy a generar son operaciones 2D. Entonces, pues si voy a buscar un face, pues lo voy a buscar en la parte que corresponde a las operaciones de milling 2D. Entonces ahí puedo observar que en milling 2D que existe un face. De hecho, si me voy aquí a las operaciones 3D y las despliego, yo puedo darme cuenta que no existe esa operación de face. Existen otras que me van a permitir hacer ciertas operaciones con mayor complejidad, pero sí requieren que la máquina tenga, en muchos casos, 4 ejes o 5 ejes. Entonces, ahí necesito entrar a esa parte de la pestaña. Ahorita para generar mi face, pues puedo hacerlo desde aquí. Después de hacer una operación de refrentado, todo diseño tiene que partir de un análisis o sea, cualquier elaboración de piezas necesita partir de un análisis de cuáles operaciones yo conozco, cuáles herramientas poseo y qué puedo hacer con esa materia prima. Tiene que ver las velocidades que tengo que calcular, tanto las de giro como las de avance. Entonces, sí tengo que tomar en cuenta, identificar yo como ingeniero qué es lo que conozco como operaciones y poderlas aplicar para construir o manufacturar una pieza de estas. Entonces, aquí lo que yo puedo ver es que necesito hacer unos huecos y esos huecos, pues, en el caso de este diseño, pues tengo un hueco que es circular. De hecho, hasta conozco un código que hace cajas circulares, G12 o G13. Y de hecho, esto también es una caja, o sea, esto también se conocería como una operación de cajeado. Y esa operación de cajeado, pues, también se podría hacer, pues, con una operación, con la misma operación se podrían hacer las dos huecos. Sin embargo, si quiero ir revisando lo que existe como operaciones descritas en 2D,
Pues tengo una operación aquí que se llama BOR, que se traduciría como núcleo. Voy a tratar de hacer una impresión de pantalla para que se aprecie qué es lo que hace esa operación de BOR. Dice, esa operación de BOR crea hélices, cortes helicoidales en espiral, el cual mantiene en contacto con las caras seleccionadas. Dice, las caras cónicas o cilíndricas seleccionadas a maquinar, la altura y las profundidades son detectadas por la geometría seleccionada. Los cilindros, conos, cavidades circulares y huecos o agujeros pueden todos ser maquinados en una operación simple, en una operación sencilla. Entonces, esta operación ahí, este programa me gusta mucho porque me da una pequeña explicación de qué es lo que hace cada operación, ¿no? Dice ahí, según ese dibujo, lo que yo entiendo es que puedo hacer algún tipo de corte circular, ya sea que ese círculo esté externo, o sea, que tenga un saliente externo o que tenga un saliente interno, como se puede apreciar en este lado. Entonces yo puedo hacer un hueco circular o una caja circular con esa operación. Y existe otra operación que se llama 2D Pocket. Y en 2D Pocket lo que hace, según la explicación que tiene aquí, que se traduciría como un vaciado en 2D o un vaciado en un plano de 2 dimensiones. Dice, crea una operación rugosa en el cual se usan rutas de herramientas paralelas a la geometría seleccionada. La entrada puede ser seleccionada desde cualquier parte del modelo e incluye varios penetraciones y cambios de altura, opciones de cambios de altura. Entonces ahí el dibujo que pone el programa, pues pone un dibujo pues puedes hacer un cajeado o un vaciado de tipo caja de cualquier geometría. Entonces con esa operación podría yo, el 2D Pocket, vaciado 2D, podría hacer las dos operaciones sin problema. Pero quiero saber qué me ofrece una con respecto a otra para poder realizarla o diseñar mi operación de la manera más efectiva. Entonces, lo último que debo considerar es que, por ejemplo, aquí tengo un diámetro y lo puedo confirmar con las herramientas de medida. Dice que ese diámetro es de 25.4. Entonces, tener una herramienta circular de 25.4 es una herramienta muy grande que requiere un zanco, por ejemplo, más pequeño, porque muchos sujetadores de herramienta no tienen unos huecos tan grandes para sujetar el diámetro de corte de una herramienta de esa magnitud. Entonces, ya hablamos de los zancos, expliqué lo que es el zanco dentro de la parte de una herramienta. Entonces, pues yo podría ocupar una herramienta de 25.4 con un zanco más pequeño, dado que los elementos que se usan para sujetar las herramientas en muchos casos son pequeños. Están estandarizados a lo mejor muchos en zancos de media pulgada, zancos de 1/4 de pulgada, zancos de 3/8 de pulgada. Entonces, por esa razón es que el diámetro está muy grande para realizarlo con una herramienta de esa magnitud. Entonces, lo que se podría hacer es recurrir pues a utilizar una herramienta de corte más pequeña, y una de las que tenemos, por ejemplo, aquí en el laboratorio, pues sería una de media pulgada. Utilizar una herramienta de media pulgada pues implica que la herramienta tenga que entrar en una parte de la pieza y que luego pues tenga que moverse en círculos hasta la profundidad necesaria, y entonces después de esa profundidad necesaria pues salirse. Entonces debe de entrar en una parte, hacer una entrada de algún tipo que como no es una broca, sino es una herramienta plana, tiene que hacer un tipo de entrada circular o con algún tipo de movimiento que no se haría normalmente si no es una broca. Entonces, pues debo considerar eso. Usar una herramienta más pequeña y que esa herramienta pequeña pues tenga que hacer el cajeado pues en hélices, entrar hasta la profundidad necesaria y salir. Con esa misma herramienta pues yo podría ocupar de entrar en alguna parte de la otra caja, y que esta herramienta circular pues tenga que hacer todo el recorrido por toda la trayectoria de aquí, de este cajeado. Obviamente tendría que hacer varios recorridos para hacer todo el hueco de la caja y salir. Entonces, eso se puede hacer con una sola herramienta. Lo que sí tengo que considerar antes de que yo empiece a diseñar mis operaciones es que esa herramienta circular, o sea, si es un círculo muy grande, pues no va a poder generar los acabados completamente rectos de la pieza.
De las herramientas lo que tenemos que identificar es que, eh, pues si es un cortador vertical, pues este cortador vertical tiene un zanco, o sea, la parte donde se sujeta, y tiene una altura y lo que se conoce como los filos, tiene un diámetro de herramienta y tiene una altura de aquí hacia acá. Para saber cuánto puedo yo meter una herramienta, pues normalmente las personas que ya tienen mucha experiencia saben que deben cuidar la regla del 1/3 de la herramienta. ¿A qué me refiero? Que por profundidad hay que medir físicamente lo que mide, por ejemplo, la longitud del corte y que solamente se ocupe hasta 1/3 de esa profundidad para realizar las operaciones. Lo mismo cuando estamos viéndolo desde arriba y yo quiero hacer, por ejemplo, una trayectoria para acá y luego hacer una trayectoria para acá y luego hacer otra trayectoria para acá. Esta herramienta tiene un diámetro y tengo que ocupar solamente 1/3. O sea, que la parte que voy a trabajar para medir hacia acá debe corresponder a 1/3 del diámetro de la herramienta. Esa es una regla que pues mucha gente lo ha aprendido a prueba y error. Entonces, eso de la regla de 1/3 de profundidad, si tengo, por ejemplo, 9 milímetros de longitud de filos en longitud, en largo de la herramienta, y yo necesito hacer un hueco que es más de 9 milímetros, pues tengo que hacerlo en varias profundidades. Y también cuidar que si lo que quiero hacer una vez que ya esté dentro de la pieza y quiero hacer cambios de dirección o quiero generar alguna trayectoria de corte, también tengo que cuidar que no por querer ocupar menos tiempo, pues me mueva todo el diámetro completo de la herramienta, sino que tengo que cuidar que nada más se meta con 1/3 de la herramienta. Eso implica pues que la herramienta va a pasar pues 2/3 partes va a pasar por una zona donde no hay, donde ya no hay material porque ya lo fue desbastando durante la trayectoria. Esa regla no se sigue cuando son insertos. Cuando son insertos, hay herramientas que son verticales, pero obviamente también tienen zanco para la parte de la sujeción, pero son de plaquitas intercambiables. Entonces esas plaquitas intercambiables también tienen un radio en la punta, o sea que varias herramientas que existen en el mercado son portainsertos, están atornillados, y lo que hay que cuidar de esas herramientas es cuál es el radio que tienen en la punta, porque ese radio es la máxima profundidad que yo tengo que meter esa herramienta. Por eso ahora elaboran varias herramientas de este tipo. Las herramientas, en este caso, estos cortadores son portainsertos, pero existen unas que son conocidas como piñas, en donde los portainsertos los tienen por toda la longitud de las caras, o sea, están dispuestos de manera helicoidal, y en ese caso, pues el límite de la profundidad, pues ya no está limitado por el radio del inserto, sino que aprovechan toda la longitud de la herramienta para que ustedes cuiden lo de la regla famosa del 1/3 de profundidad en esos portainsertos. Entonces, solamente en los portainsertos que hasta abajo tienen plaquitas, hay que cuidar que la profundidad máxima pues está limitada mucho por el radio que tiene el filo de la herramienta. ¿Sí? Entonces, esas serían pues las recomendaciones que hay que cuidar cuando vayamos a generar alguna operación. Otra cosa que yo estoy observando de esta pieza es que cuando yo pase la herramienta, pues obviamente si es un diámetro grande, cuando haga el paso para acá, pues obviamente la herramienta no va a dejar el corte en cierta zona, entonces no me va a quedar el acabado completamente recto. Y al no quedarme mi acabado completamente recto, lo que tengo que hacer es pensar en otro tipo de operación y que esa operación pues ya no haga todo el cajeado, que ya nada más esa operación, nada más haga desbastes, o sea, con un diámetro más pequeño, haga desbastes nada más en la zona donde yo tengo exceso de material. Entonces, hacer ese tipo de acabados, pues necesito estar ocupando varios diámetros más pequeños para que por lo menos me acerque lo más posible a la parte en este caso, de la pieza que tiene un corte completamente recto y que yo no podría alcanzar con ninguna herramienta conocida circular. Bueno, si se entiende esa parte de las herramientas, de la geometría circular, entonces lo que yo podría utilizar
en las operaciones que existen aquí es una que se llama contorneado. Aquí la tengo como 2 de contour. Y en el 2 de contour lo que yo puedo observar es que pues lo único que hace es realizar un corte, pero a través de contornos seleccionados. Entonces, en este caso, este programa me permite o me ofrece que a lo mejor no quiero hacer todo el contorno como se muestra en este dibujito de todo el contorno, sino que quizás lo que yo necesite nada más es hacer una partecita del contorno. Entonces, para que esto lo pueda yo realizar como partecitas pequeñas, pues lo que tendría yo que hacer es irme a la pestaña de diseño y dibujar líneas y decirle que el contorneado solamente se realice a partir de la línea que yo dibuje. O sea, que no se vaya más para allá, que nada más realice el corte en la línea que yo dibuje. Entonces, esta operación de contorneado pues es una de las que me va a servir para que tenga yo un mejor acabado de esta pieza. Por esta razón es que en este dibujito, pues por ejemplo, yo tengo dibujados aquí 2 líneas, que espero que se aprecien aquí en la proyección o en la pantalla. Se ven 2 líneas, y esas 2 líneas, pues son las que me van a permitir a mí generar otra operación que es la de contorneado y tratar de generar el acabado lo mejor posible para que este diseño salga lo más fiel a lo que necesita el cliente. Entonces, si yo ya voy a empezar a planear mis operaciones, lo que tengo que hacer es irme a la parte de este programa que se llama manufactura. En manufactura, pues el programa identifica de inmediato que esto podría ser diseñado en operaciones de fresadora. Lo primero que tendría yo que hacer es que aquí donde está la parte de setups, le doy un clic derecho y genero un nuevo setup. Según las explicaciones que tenemos ahí en sus apuntes, cuando yo hago eso de generar un nuevo setup, aparece una ventana flotante, y esa ventana flotante tiene 3 pestañas. En esas 3 pestañas aparece el setup, el stock y el post-process. La primera parte, este setup, está diseñado para que yo coloque en qué máquina voy a realizar las operaciones, para que yo le diga dónde están los ejes y también seleccione el 0 pieza. O sea, esta parte del origen es que yo le diga dónde está mi 0 pieza. Y pues básicamente eso es lo que tendría yo que hacer en esa primera pestaña. En la segunda pestaña, yo voy a dar las referencias del tamaño del stock. Entonces, pues me ofrece varias formas de dar el tamaño del stock o la materia prima, incluyendo, pues, si voy a realizar la operación de facing o planeado, pues darle un sobrematerial extra para que esa parte de sobrematerial sea el que yo identifique o realice como un planeado. Y la última pestaña está diseñada para que yo coloque cuál es el número que quiero que genere el programa de forma automática. Puedo ponerle que me genere el programa o 1 o 2. En este caso puso el 1001. Entonces, pues normalmente esta pestaña no es conveniente utilizarla porque gasto tiempo. Yo puedo cambiarle el número de programa cada vez que yo vaya a generar un código de alguna operación de esta pieza. Entonces, ahora me voy a la pestaña de stock. En stock, lo más conveniente es decirle que quiero tener un tamaño fijo de materia prima y decirle cuál es el ancho en X, cuál es la profundidad en Y, cuál es el largo en Y y cuál es la profundidad en Z. Entonces, pues para que si en algún momento no me salen los ejes orientados hacia donde yo quiero, yo necesito, entonces lo primero que tendría yo que hacer es en la primera pestaña, en la parte de orientación, decirle que yo voy a seleccionar cuál es el eje Z y cuál es el eje Y, el eje X. Entonces esa es la segunda opción de la pestañita, despliego la pestañita y aparece la opción y aparece con un color azul que está esperando que yo seleccione cuál va a ser el eje X, el eje Z, y el eje Z pues yo quiero que coincida con alguna de estas aristas. Esta sería mi eje de alturas. Puedo seleccionar cualquiera de estas esquinas. Para el eje X, en cuanto yo seleccione una, me manda de inmediato a seleccionar el eje X. Entonces yo le diría, pues cualquiera de estas líneas verticales, la de aquí, las frontales de arriba o las frontales de abajo podrían servir como orientación. Entonces yo selecciono cualquier línea y ya me ofrece entonces decirme dónde va a ser tu origen
o tu cero pieza, el origen. Y tengo muchas formas de decirle al programa dónde va a ser. En este caso me dice, o me pone por default, pues escoger un punto en lo que es la materia prima, escoger un punto en lo que es el modelo, o si yo le dibujo un punto, seleccionar ese punto que yo haya dibujado desde la pestaña de diseño. En este caso me conviene que sea pues una esquinita del cero pieza, y le voy a decir aquí, por ejemplo, que esa es mi cero pieza en esta esquina. Siempre conviene utilizar cualquiera de las 4 esquinas o el centro, cualquiera de las 4 esquinas o el centro. Entonces, por facilidad y rapidez explicarle a la máquina dónde está su cero pieza, normalmente se escoge esta esquina, la esquina frontal izquierda de la pieza. Si yo ya escogí lo que es el cero pieza, ya le dije dónde está, ya le definí al programa dónde está la orientación de los ejes, entonces ahora sí me voy al tamaño del stock, a decirle cuál es el tamaño de la materia prima, y ahí lo dibuja en amarillo todo lo que sería la materia prima. Entonces, yo ya podría darle un ancho, por ejemplo, si le dibujo 150 milímetros, pues quizás sea muy pequeño. De hecho, aquí ahorita haciéndolo grande, pues veo que el diseño está por acá y la materia prima llegó hasta acá, y hasta lo marcan rojo aquí el programa diciendo que es más pequeño la materia prima al diseño que yo tengo seleccionado. Entonces yo podría darle algo, podría estar jugando con las cantidades para definir cuánto sería el ancho de la materia prima. El 153 es el que se acerca un poquito más al tamaño del diseño en el eje X. En el eje Y ya también observo que está muy grande, entonces también juego con los tamaños. Aquí dice que 107, pero en realidad lo que yo tendría que hacer es escribirle una cantidad exacta en el sistema de unidades que venden la materia prima. De hecho, 4 pulgadas pues se ajusta mucho al tamaño del eje Y. Entonces yo tendría que ponerle esta cantidad en pulgadas, y entonces el programa se encargaría de convertirlo posteriormente en milímetros, pero esa sería la forma más adecuada de darle el tamaño de la materia prima. Por último, pues si se observa aquí en las pestañitas, todo lo está haciendo centrado, o sea que está repartiendo la materia prima 153 milímetros a partir del centro del diseño, las 4 pulgadas a partir del centro del diseño, y la altura del Z, los 30 milímetros a partir del centro del diseño. Aquí lo único que cambiaría sería yo cómo quiero que dé la altura en Z, porque lo que quiero pues es decirle al programa que solamente le dé una cierta altura de más, pero a partir de lo que es mi Z0. Entonces lo que escojo como opción pues es decirle que quiero que le dé una distancia de más desde la parte superior de Z. Entonces cuando yo escojo esa opción, un offset from Z, from top, entonces aquí ya me permite el programa decirle cuánto es lo que quiero que le dé de más a partir del Z que yo estoy eligiendo. Ese sobrematerial es el que yo le voy a quitar en el refrentado. Entonces ahí puso por default 3 milímetros, pero yo podría quitarle, decirle que nada más voy a usar en refrentado 1 milímetro, y espero que se aprecie aquí en el programa de dibujo. Si le doy 2 se ve muy grande, se alarga mucho hacia dónde está mi cero pieza. Si le doy 1, pues en este caso esto sería lo que yo quitaría en un refrentado. Una vez que ya tenga yo los tamaños de la materia prima, pues obviamente le doy la opción de OK, y después del OK, pues ahora sí me voy a configurar mis operaciones. Decía yo que para este diseño la primera que yo elegiría pues sería el refrentado, Face. Para el refrentado va a aparecer una ventana flotante, igual que apareció en las operaciones de torno. Aparecen 5 pestañitas, y en la primera pestaña lo que voy a hacer es definir qué herramienta voy a utilizar, y voy a definir las velocidades de giro y de avance que va a aplicarse en esa operación. Para la segunda pestaña, muchas operaciones detectan cuál es la zona donde se va a aplicar esa operación, pero en muchos casos no. En muchos casos yo tengo que seleccionar en qué zona quiero que se aplique esa operación. Entonces la segunda pestañita, la que está aquí, es para definir en mi diseño qué parte quiero que aplique la operación que estoy seleccionando.
Para la tercera pestaña, lo que hago es decirle desde dónde quiero que empiece y hasta dónde quiero que acabe el corte. Entonces, esa tercera pestaña es para eso. Si no alcanza la profundidad de la herramienta o yo tengo que cuidar la regla del 1/3 de la profundidad de herramienta, entonces esa la cuarta pestaña, ahí se define cuál es la profundidad máxima que tengo que utilizar para cierta operación y evidentemente también en las trayectorias también cuidar el 1/3 de diámetro de profundidad cuando se va a meter en las herramientas. Y la última pestaña casi nunca le vamos a mover en este programa porque lo que hace es definirse dónde entra y dónde sale la herramienta. Entonces, casi siempre este programa define de manera adecuada dónde es la mejor entrada y dónde sería la mejor salida. Entonces, ahí en la quinta pestaña, como lo mencionan sus apuntes, pues lo mejor es no moverle nada, sino dejarla como lo sugiere el programa. Entonces, si estoy en esa primera pestaña, pues en la parte de arriba voy a seleccionar una herramienta. Y seleccionar una herramienta, pues a lo mejor implica que no tengo nada, no existe nada, y yo tengo que ver físicamente lo que existe en mi laboratorio, taller o donde esté trabajando. En este caso, pues en esta pestaña local es en donde voy a crear, por ejemplo, una librería de herramientas. Yo puedo darle un clic derecho a donde dice local y decirle que voy a definir una librería y decirle pues el nombre a lo mejor del equipo o el nombre de la máquina o el nombre de mi nombre o algo así, y decir que ahí voy a diseñar mis herramientas. Entonces, en este caso puse el PF2 y ahí voy a ir creando mis herramientas. Entonces, aparece vacía esa librería, no tiene nada. Entonces, yo tengo que crearle una nueva herramienta que obviamente debería tener yo físicamente. Para la parte de refrentado, lo mejor es utilizar un planeador. Esa es la herramienta más adecuada, porque mucha gente pues hace sus operaciones de refrentado o de facing con este tipo de cortadores que al final tienen un acabado plano. Existen cortadores que tienen una parte plana pero las esquinas redondeadas, eso se llaman bull nose and mill, y existen cortadores que son completamente redondeados, entonces esos son cortadores de bola. Cortadores redondeados, cortadores planos, y en este caso para esta operación un planeador. Entonces yo seleccionaría uno de estos. Yo sé que en el laboratorio sí tenemos un planeador, entonces lo que vamos a trabajar cuando vamos a crear una nueva herramienta, según sus apuntes dicen que vamos a modificar la segunda pestaña, la quinta pestaña y la sexta pestaña. La segunda pestaña es para definir la geometría del cortador y sus diámetros. Entonces ahí defino la geometría del cortador y sus diámetros. La quinta pestaña es para decirle cuáles son las velocidades que voy a utilizar, tanto de giro como de avance. Ahí es donde lo pongo, e incluso también me da la opción de colocarle si voy a usar refrigerante o no. Y en la última, el postprocesador, es para decirle cuál va a ser el número de herramienta que va a ocupar en el equipo cuando yo ya lo vaya a montar. Entonces son las únicas tres pestañas que mencionan sus apuntes. Aquí me dibujó cómo es la geometría de un planeador. Y como yo les dije, pues este planeador es un portainsertos y el que tenemos acá en el laboratorio tiene un límite de penetración, o sea que tiene un radio aquí en lo que es la parte de la placa que cambio para generar las operaciones de planeado. Y esa profundidad máxima que tiene esta herramienta con las plaquitas es de 0.5. Entonces con esta herramienta no podría profundizar más de 0.5. Entonces, lo que voy a hacer es decirle cuál es el diámetro que tengo. Físicamente tengo que decirle cuál es el diámetro que tiene la herramienta, cuál es el diámetro que tiene ahí en la sujeción, cuál es la longitud que posee a partir de la salida del cono, cuál es la longitud que posee en la parte de la geometría que está señalando, y también la longitud de los salientes de los cortadores, pero en el caso de esta herramienta que tenemos acá en la escuela, pues es de 3 pulgadas, eso equivale aproximadamente a 75 milímetros de diámetro. Entonces tengo un cortador de 75 milímetros de diámetro. Y es todo lo que voy a mover ahí. En la quinta pestaña tengo que hacer el cálculo para el tipo de material, tipo de materia prima que yo esté trabajando. O sea que necesito conocer la velocidad de corte y necesito calcular las velocidades. Entonces, aquí yo tendría que ponerle la velocidad de corte, tengo que ponerle la velocidad de avance. Si ya tengo la velocidad de avance, le pongo la velocidad de entrada, le pongo la velocidad de salida,
le pongo la velocidad en cambios de dirección y en cambios de altura. Entonces vamos a trabajar para este ejemplo, vamos a suponer que necesito meter que gire a 1000 RPMs. Necesito que en el avance haya 500, vamos a ponerle 600 milímetros por minuto. Solo le escribo 600 y pone el programa de forma automática las unidades de medida. En la entrada, pues se supone que es 1/3 de esa velocidad de avance. 600 entre 3 lo pongo. En la salida, esta máquina es capaz de salir hasta 5000 milímetros por minuto, pero ocupar toda su velocidad no es recomendable, entonces le podría yo poner que salga a 2000 milímetros por minuto. Más abajo hay otras cambios que hay que hacer. Aquí dice cuando penetra por primera vez, este plunge feed rate es velocidad de avance en la penetración. Entonces eso sería algo así como ponerle la velocidad de avance en la entrada, entonces sería lo mismo. También aparece más abajo si voy a usar refrigerante, Coola, y pues normalmente muchas personas, incluyéndome, pues lo que hacemos es desactivarlo. Aquí le voy a poner 400 milímetros, en el plunge les dije que era los 600 entre 3, y nada más es lo que muevo ahí. Y les decía yo que pues muchas personas lo que hacen es deshabilitar el refrigerante, y pues me incluyo. Lo mejor es que el refrigerante mejor se active con un botón, una tecla de la máquina, como ya hemos visto en algunas prácticas. Si ya terminé de configurar la herramienta, le doy a aceptar, la selecciono y he terminado con esa primera pestaña. Lo que tengo son las velocidades y pues que en mi refrigerante se encuentra deshabilitado. La segunda pestaña, para esta operación identifica de manera inmediata cuál sería la zona en que va a realizar el planeado, ¿sí? Pero si yo requiero un planeado en cierta zona, entonces yo podría dibujarle, acá me pone que seleccione el contorno de una cara, o que dibuje en la pestaña de diseño algunas líneas, y que entonces diga, pues quiero que hagas el planeado solo en cierta cadena, y cuando yo selecciono esa opción de cadena, me pregunta si esa cadena o las líneas que yo voy a seleccionar forman un contorno cerrado o un contorno abierto. Entonces también debo cuidar, pues si voy a dibujar alguna línea, pues si voy a seleccionar el contorno cerrado o el contorno abierto. Y una vez que se acabe yo de generar la operación, si yo identifico que no está realizando la operación en donde yo necesito, sino que era del otro lado, pues también me ofrece regresarme a editar la operación y decirle, no, quiero que hagas fuera de lo que yo seleccioné, ¿sí? Entonces me ofrece la opción de reversa. Entonces cuando yo busque la selección por cadena, pues me va a preguntar si es una cadena de contorno cerrado o abierto, y que yo le dé la opción de OK o no. En este caso, pues voy a cancelarlo y voy a dejar que en esta operación esto sea la única zona que voy a generar el phasing. La tercera pestaña, pues lo que yo voy a observar son las últimas dos opciones del programa. En la primera dice desde cuál es la altura superior. Entonces aquí dice que va a penetrar desde la parte superior de la materia prima. La parte superior, la altura superior dice que es la parte superior de la materia prima. Y abajo dice hasta dónde va a llegar, dice altura más baja, o el bottom high. Entonces aquí tengo que comprobar que diga que va a llegar hasta la parte superior del diseño. Como pues ya lo expliqué anteriormente, pues lo que le estoy dando es 1 milímetro sobre material. Entonces para llegar al diseño tiene que llegar hasta 1 milímetro. Entonces ahí está bien seleccionada, pero si yo por alguna razón necesito que llegue a otra zona más baja, entonces podría yo ocupar la opción por selección, darle clic a selección y decirle, quiero que llegues con el planeado hasta cierta zona. Entonces seleccionar la zona que yo requiera en mi diseño que llegue el planeado. En este caso, pues lo que voy a hacer es dejarle el model top, como lo tenía. En la cuarta pestaña les decía yo que lo que se hace es configurar las profundidades. De hecho, me dice la tolerancia que va a manejar. Me dice que si yo gusto seleccionar alguna línea para que eso lo tome como una dirección de hacia dónde va a dirigirse el planeado, la dirección de referencia. Me ofrece una dirección de pasada, o sea que si lo hace con respecto a una línea que se mueva a 0 grados o con cierta inclinación.
Y esto es importante, las pestañas que dice Extension Pass, hasta cuánto más quiero que se vaya de lo que es la zona que está marcando, y el Step Over, que es el paso este que les decía yo que hay que cuidar de 1/3 del diámetro de la herramienta. Entonces, si me paro aquí en las opciones de Pass Extension, me dice que se va a ir la herramienta todavía 37 milímetros más allá de los límites que está marcando. Entonces aquí, pues a veces conviene dejarle en 0 milímetros, que no se vaya más para allá, para que no tarde tanto tiempo en el planeado. Y en la parte del Step Over, que es, les decía yo que es el planeado, el paso de lo que se va a mover respecto al diámetro, pues ahí me conviene que sea el 75/3. Entonces en este caso, pues le puedo poner los 25 milímetros, que es lo que va a realizar como trayectorias en cambios de dirección. Y por último, pues yo les dije que esta herramienta tiene límite de profundidad, entonces yo le digo, pues quiero que lo hagas con múltiples profundidades, y el límite de profundidad que tiene esta herramienta pues es de 0.5, y ya sería todo lo que configuraría en esta pestaña, la cuarta pestaña. Y en la quinta pestaña, pues no me ofrece más que una trayectoria, una sugerencia de dónde se entraría o dónde saldría la herramienta. Entonces ahí le doy OK a la operación y se empieza a generar en mi setup, se empieza a generar lo que es la operación. Una vez que ya tenga generada la operación, pues yo puedo irme a la pestañita de aquí arriba de simular. Acá arriba tengo un botón o un apartado que dice acciones, y esta es la de simular. Selecciono la opción de simulación. Me interesa mucho pues activar la opción. En la primera aparece otra ventana flotante con 3 pestañas. En la primera pestaña me interesa mucho que se active la de que se detengan los choques, Stop on Collisions. Y la última pestaña que me dice cuánto va a tardar en terminar esa operación con esas velocidades que yo he generado. Entonces, cuando yo haga la simulación, pues me dice cómo es lo que va a ir realizando en trayectorias de corte para lo que es el planeado. Como pueden ustedes observar, pues tiene una dirección que escogió de manera aleatoria. Ahorita voy a salir de la simulación. Voy a darle un clic a editar la operación y voy a irme a la cuarta pestaña para que esta parte azul donde dice dirección de referencia de las pasadas, pues ahorita las está haciendo en esta dirección. Pero si yo le digo, si yo selecciono, me posiciono en azul de aquí y le digo, quiero que lo hagas con referencia a esta cara, y le digo que genere la operación, entonces ahora las operaciones las va a realizar con esa dirección de referencia.